7 de la mañana con 28 minutos, como les decía, vamos a hacer un reemplazo temporal a Washington Yepes en esta jornada del día miércoles 25 de septiembre del año 2019. Estamos listos, estamos preparados para empezar esta jornada, como el día de ayer ustedes pudieron contemplar, y si no están en Quito pueden apreciar en las redes sociales el impactante aguacero y granizada del día de ayer en la tarde. Evidentemente eso trajo consecuencias en el tráfico, y las fotos más impactantes vuelan en las redes sociales, son tendencia evidentemente sobre una situación inesperada que nadie, por supuesto, preveía que iba a ocurrir en esa magnitud. Pero bueno, esto será motivo de análisis de otros momentos, de otros espacios informativos y también preocupación de las autoridades locales sobre este tema. Para el día de hoy, como es costumbre de esta emisora y de este programa, estamos listos para atender las inquietudes, pero también para reflexionar colectivamente con respecto a nuestra realidad. Y el primer tema del día será la emisión de bonos, que hace un momento Wilson Robalino lo explicaba en detalle. Emisión de bonos, un análisis que nos invoca la situación económica del país, que en algunos momentos incluso se parece a lo que está pasando y pasaba ya en Argentina. Y para eso hemos invitado a la economista Vilma Salgado, quien se encontrará con nosotros en contados minutos, instantes, para conversar sobre el tema. Luego tendremos a Daniel Legarda, presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores FEDEXPOR, a propósito de la solicitud de veto al artículo 74 del COIP, del Código Orgánico Integral Penal, que la semana anterior se votó y que en algunos aspectos ha traído o trae ya secuelas, polémicas sobre las sanciones que se imponen a determinados productos y también a la comercialización de determinados productos del área agrícola. A las 8:10 de la mañana estaremos con el asambleísta del movimiento Creo, Roberto Gómez Alcíbar, a propósito de las reformas al COIP que estamos mencionando, pero también porque él es partidario de enjuiciar políticamente a la ministra de Gobierno, exministra del Interior, María Paula Romo. Alrededor de este tema, no se olviden que ayer en la tarde también entrevistamos a Amapola Naranjo, asambleísta de la Revolución Ciudadana, quien sustentó el juicio acompañado de varias firmas. Y obviamente este debate abre también otra discusión, porque la respuesta de María Paula Romo a estos pedidos ha sido que ella se somete a eso, pero no explica las responsabilidades que se le acusan. Y luego tendremos un panel de periodistas a propósito de lo que ya también es polémica en el mundo, la protección de datos personales. Hemos invitado a Jacqueline Gallegos y a nuestros periodistas del staff de redacción de Radio Pichincha Universal para que conversemos sobre este tema polémico. ¿Quién protege los datos personales de los ciudadanos, de la ciudadana? Así que a las 8:30 estaremos con panel de periodistas, una modalidad que queremos impulsar, como lo ha dicho también nuestro director Washington Yepes. Así que vamos a empezar, son las 7 de la mañana con 31 minutos e invitamos ya a nuestra primera invitada. Este noticiero usted lo puede seguir por nuestra radio en internet www.pichinchauniversal.com.es. Punto Noticias, el mundo de la información. Punto de encuentro con la invitada. Siete de la mañana con 32 minutos, estamos aquí ya para empezar las entrevistas del día con un tema que además llama la atención, pero que requiere una explicación, porque parecería que el Ecuador viviera cierta recesión para algunos, una crisis para otros, pero en la práctica, de alguna u otra manera, la emisión de bonos, contraer deuda, parecería que reflota la economía. Y por eso, por supuesto, hemos invitado a quien puede explicarnos mejor, teniendo en cuenta lo siguiente: el gobierno del Ecuador realizó una nueva emisión de bonos en el mercado internacional este martes 24 de septiembre. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, informó que la colocación se realizó a plazo de 5 y 10 años. El monto total es de 2.000 millones en bonos soberanos en los mercados internacionales. 600 millones tienen vencimiento a 2025 con una tasa del 7,85%, mientras que el saldo
1.400 millones, vencen a 2030 con una tasa del 9,50%. Vilma, bienvenida, qué gusto tenerlo por acá. Muy buenos días, muy amable por la invitación. A ver, ¿qué implica esto? Bueno, ¿Qué significa esto? Lo que implica la deuda es que a futuro los ecuatorianos vamos a tener que pagar ese servicio, la amortización y los intereses. Lo preocupante de esta deuda adicional, es que no se trata de una deuda para aumentar la inversión. Para proyectos estratégicos. Exacto, si nosotros invertimos en algún proyecto que luego nos da una rentabilidad, con esa rentabilidad podemos cubrir el servicio de esa deuda. Claro. Pero en este caso, como la inversión está cayendo estrepitosamente, ni siquiera se va a cumplir claramente lo poco que estaba presupuestado en la proforma presupuestaria de este año. Lo que es un gasto, digamos, es una deuda para financiar el gasto corriente. Lo que quiere decir que a futuro no nos va a dar ningún tipo de ingreso, ningún tipo de rentabilidad. ¿Y por qué hacen falta 2.000 millones a estas alturas? Porque de lo que sabemos y se ha informado, lastimosamente las autoridades monetarias, financieras no vienen para acá a este espacio a pesar de las constantes invitaciones que se le hace, porque 2.000 millones de dólares es mucha plata. A pesar de todo lo que se ha dicho, esto evidentemente si se va para el gasto público no inyecta inversión en la economía, no le inyecta dinamismo a la economía, sino que cubre las necesidades mínimas de una gestión. Así es, esto es el resultado de la forma en la que se viene manejando la economía en el marco de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Ajá. O sea, empecemos recordando algo que es muy importante porque la mayoría de analistas no mencionan este tema, el tema de que el gobierno tenía, el SRI, el Servicio de Rentas Internas, tenía que recaudar deudas por 4.290 millones de dólares. Pero el actual gobierno dictó una ley mal llamada de fomento de la producción y el empleo, que está vigente desde agosto del año pasado, del 2018, en la que condonó intereses, multas y recargos, sobre todo beneficiando a las grandes empresas petroleras, a las grandes empresas telefónicas transnacionales, a las bananeras, a algunos bancos, totalmente concentrados los beneficios en esos sectores. Entonces, el SRI nos dijo que ha recaudado 1.250 millones de dólares, Ajá. Lo que quiere decir que hay unos 3.000 millones ahí de dólares que fueron condonados. Es decir, aquí, por ejemplo, hay necesidad de una explicación. ¿Quiénes fueron los grandes beneficiarios de esa gran condonación? Si condonamos 3.000 millones de dólares, quiere decir que nos desfinanciamos. El presupuesto general del Estado se desfinancia, pudo haberse financiado con esos 3.000 millones, pero decidió no cobrarlos, ¿no es el cierto? argumento del gobierno, de las autoridades y ciertos analistas que están muy pegados, están acolitando la versión oficial, es que con esa condonación se incentivaba la producción, se generaba empleo y se dinamizaba la economía que supuestamente estaba alicaída después de la feria que habría hecho el gobierno anterior. Pero mire, es que eso es lo que el propio Fondo Monetario Internacional reconoce. Esto es lo interesante, el propio Fondo Monetario Internacional reconoce que luego de la aplicación de las políticas acordadas con el Fondo Monetario Internacional, la economía ecuatoriana tendría una caída de la producción, el Producto Interno Bruto se contraería en el año 2019 en el 0.5%, eso es lo que el Fondo Monetario Internacional prevé. Lo que quiere decir que están completamente claros de que sus políticas son absolutamente recesivas, y es lo que estamos viviendo los ecuatorianos. Es decir, ¿qué quiere decir recesivas? Quiere decir que la economía está de estancada para abajo, la economía se está contrayendo. Que no se consume, que no se produce, que no se exporta. Es decir, ¿qué pasa si es que se pone el énfasis en lo que el Fondo Monetario pone el énfasis, que es en que el Ecuador cumpla con el pago del servicio de la deuda? Ese es el énfasis. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional es una institución que responde a intereses de los países que financian dicha institución. ¿Quiénes financian dicha institución en mayor porcentaje? Porque también para decir que es una multilateral, aunque no tenemos ninguna influencia en esa institución, todos contribuimos, todos los países, al financiamiento del Fondo Monetario Internacional, pero son básicamente los países desarrollados y dentro de esos los Estados Unidos, que es un país que tiene derecho a veto, es decir,
aun cuando todos los demás países tomen una decisión en determinado sentido, si Estados Unidos no está de acuerdo, veta esa decisión y en consecuencia no puede aplicarse. Entonces, el enfoque del Fondo Monetario Internacional es para favorecer los intereses de esos países. Si no, revisemos las políticas que se están aplicando en el Ecuador, las que se aplican en Argentina, las que se han aplicado históricamente en todos los países en los que el Fondo Monetario Internacional ha intervenido. Pero, economista, yo le quiero preguntar algo porque efectivamente en este marco es que está desenvolviéndose la economía ecuatoriana, Así pero es. de acuerdo a los datos de la asesora de análisis financiero Bloomberg, Ecuador salió con esta venta de los 2.000 millones justamente al día siguiente que se conoció del acuerdo técnico con el Fondo Monetario sobre la segunda revisión del programa. Esta segunda revisión del programa, ¿qué implica y por qué en estas condiciones, con el ajuste, con el acuerdo, con el planteamiento del Fondo Monetario Internacional, hacen falta 2.000 millones más? Hacen falta 2.000 millones más porque la economía se está contrayendo y si usted mira, si miramos la información, a julio del 2019, que es lo último que nos reporta el Banco Central, tenemos un aumento del déficit fiscal del 62%, o sea, a julio del 2018 el déficit fiscal era de 787 millones. Ahora, a julio del 2019, 1.279 millones. ¿Qué se compensaría con ¿Por qué estos está bonos? aumentando? Porque entonces la necesidad de financiamiento aumenta, ¿no? Ahora, en el mercado financiero internacional hay abundancia de recursos financieros. ¿Por qué? Porque las tasas de interés, no nos olvidemos, las tasas de interés internacionales en los Estados Unidos y en Europa están descendiendo nuevamente. En un cierto periodo estaban en ascenso, pero ahora están descendiendo, porque esos países quieren estimular su economía. Claro. Fíjese usted el contraste. Allá bajan las tasas de interés, lo que quiere decir que de todas maneras los gobernantes tienen influencia sobre las tasas de interés que cobra el sistema financiero, cosa que no pasa en el Ecuador. En el Ecuador las tasas de interés se mantienen tosudamente elevadísimas, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, claro, que bordean el 25% de interés, que es una tasa de usura. Altísimo. ¿Por qué es una tasa de usura? Porque es un país dolarizado, en donde no hay riesgo de devaluación, ¿no es cierto? No hay riesgo de inflación. Tuvimos deflación la mayor parte de, por lo menos el año y medio anterior. Riesgo de inflación no existe en el Ecuador. Entonces, ¿por qué los márgenes de intermediación entre las tasas que los bancos y el sistema financiero en general cobran a quien se acerca a pedir un préstamo y quienes la tasa que paga la ahorrista es tan elevada? Es solamente porque hay un gobierno que no tiene la capacidad de regular el sistema financiero, y aquí es donde tenemos una necesidad profunda de unas reformas, porque en todas partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en China, en todas partes del mundo, cuando quiere que se reactive la economía, las tasas de interés bajan. Bajan, claro. Incluso a niveles cercanas a cero. Así es. Como ha pasado Japón, Europa. Pero en el caso del Ecuador, la economía está en recesión y las tasas de interés, es decir, más, el Fondo Monetario viene y dice, hay que liberalizar las tasas de interés, hay que dejar que el sistema financiero aumente todavía más su rentabilidad, porque fíjese usted, que cuando todos los sectores de la economía se quejan del estancamiento económico, el único sector que reporta aumento de sus utilidades es el sistema bancario. La misma Asociación de Bancos Privados por eso cualquier persona ha reportado diría que este gobierno está trabajando, administrando el Estado para beneficiar a ellos. Que está siendo administrado, que está al servicio, no solo sino también el anterior, porque fue igual, no hubo ninguna reforma financiera. Se planteó una reforma financiera en la región, ¿no es cierto?, afuera, a ver si los demás ponían el dinero para que aquí se gaste, pero no hubo una reforma financiera como correspondería. Además de que estamos muy atrasados en tecnología. El sistema bancario se quejó amargamente cuando el Banco Central quería poner en operación la billetera móvil, el mal llamado dinero electrónico. Pero cuando ya se les ha transferido, entonces ponen nuevamente unos costos y unas condiciones que le vuelven inviable. ¿Qué es lo que pasa entonces con este gobierno? No hay gobierno, no hay autoridad monetaria. Y este es un sector, el financiamiento de la economía es un tema crucial para que la economía pueda reactivarse.
Entonces, en la práctica, economista, ¿quién gobierna el Ecuador? Es el Fondo Monetario Internacional, porque nos impone ciertas medidas, nos impone ciertas condiciones. Y ahí va la otra pregunta. ¿Por qué le entregó por qué pasó el examen el Ecuador? ¿Qué es lo que cumplió? Porque si pasó la segunda revisión del programa, ¿qué hizo el Ecuador para cumplir con ello? ¿Qué hizo el Ecuador? Pues todo lo que se comprometió con el fondo, ¿no? ¿A qué se comprometió? A aumentar o eliminar los subsidios, ¿no es cierto? Mientras se concedieron amplios subsidios a las petroleras, a las telefónicas, mientras se revisó la participación del Estado en la renta petrolera hacia abajo para mejorar la rentabilidad de las petroleras transnacionales, sobre todo de origen norteamericano. Claro. Mientras se benefició a esa fracción del capital, entonces se castiga al pueblo ecuatoriano, y hay quienes aquí están presionando porque se acelere la eliminación de los subsidios a los combustibles. ¿Quién va a pagar esa eliminación de subsidios? ¿Sobre quién va a recaer? Sobre clases medias, clases populares y sobre el sector empresarial que vende en el mercado interno, que está en una condición muy complicada, porque al mismo tiempo que se contrae la economía, lo que quiere decir que el tamaño del mercado se achica. ¿Por qué? Porque si hay, según el propio Instituto Nacional de Estadísticas, a marzo de este año teníamos 260,000 desempleados adicionales, que es un castigo para el pueblo ecuatoriano, es decir, las familias ven reducidos sus ingresos y en consecuencia reducen el consumo porque no pueden comprar lo mismo si sus ingresos se han reducido. Entonces, ¿cómo golpea eso a las empresas, al sector productivo? Porque no pueden colocar la producción en el mercado. Y vemos no compra, porque la gente no consume. Y en esas condiciones, otra condición del Fondo Monetario Internacional, porque es lo otro que busca, ¿no es cierto? Ampliar mercados para las exportaciones de los productores, sobre todo los países a los que les compramos, ampliar mercados en plena guerra comercial. Fíjese usted que Estados Unidos, que se decía el campeón del libre comercio, está poniendo barreras a las importaciones de la producción de China. Tienen ahí un conflicto. Pero entonces, ¿por qué pone barreras a las importaciones? Porque quiere obligar a las empresas que produzcan dentro de los Estados Unidos para que el empleo se genere dentro de los Estados Unidos, porque hay zonas que están completamente atrasadas, en las que no hay trabajo. ¿Por qué? Porque las empresas se han movilizado fuera del territorio nacional. Entonces, aquí es una lucha por donde se coloca el desempleo, que es un problema mundial gravísimo. O sea, cada vez que hay mejoras tecnológicas, y estas son constantes, hay una mayor cantidad de gente que ya no es necesario, para la que ya no hay trabajo. Entonces Estados Unidos quiere que las empresas regresen a su territorio para que produzcan dentro de su territorio y allí se genere el empleo. Pero mientras allá hay una lucha por dónde se coloca el desempleo, resulta que el Fondo Monetario Internacional viene al Ecuador, país dolarizado, y dice: abran las fronteras, ya que hay un corito, ¿no es cierto?, que le dicen, sí, el Ecuador tiene que abrirse al mundo. Que es el discurso de Macri, por ejemplo, cuando acaba la campaña de las PASO, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y estamos viendo el desastre, de Argentina, ¿no es cierto? Se abren al mundo, ¿y qué es lo que pasa? Obviamente que las empresas aquí en el Ecuador, incluso las que se creen grandes, al tamaño de la economía ecuatoriana, pero pequeñitas frente al tamaño de la economía mundial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quiebran masivamente empresas, aumenta el desempleo. ¿Por qué? Porque es la apertura comercial, ¿no es cierto? Que ingresen y que compitan. ¿Cómo van a competir con un desarrollo tecnológico superior, con unas tasas de interés? Fíjese, con un solo elemento. Si es que en Francia un productor puede financiarse al 2% de interés, y en el Ecuador la tasa de interés bordea el 12, 15 y hasta el 25%, ya solo con ese elemento están fuera de competencia. Claro, por supuesto. Pero, miremos lo que pasa en las fronteras. Claro. Ahí tiene usted la provincia del Carchi y la zona fronteriza del sur. La idea, porque le iba a decir el efecto, el impacto que este momento se está viviendo ya físicamente, materialmente, es lo que está pasando en la provincia del Carchi. Lo que está pasando en las fronteras, miremos lo que está pasando en las fronteras. O sea, ¿por qué la provincia del Carchi se declara en paro? ¿Por qué?
Porque está en una crisis profunda, porque Colombia puede devaluar su moneda y al devaluar su moneda toda su producción se abarata. Sí, ¿por qué los ecuatorianos van a comprar en Colombia? Porque está más barato y viendo su economía, pues. Y los carchenses viven del comercio con Colombia. Los carchenses viven del comercio con Colombia, pero la gente se está yendo a comprar en Colombia y no les compra a los carchenses. O sea, han hecho una serie de planteamientos que les declaren zona de libre comercio para que ellos puedan también importar, digamos, traer de Colombia y poder vender en el Carchi. Pero claro, eso significa que van a ingresar masivamente esos productos. Ya tenemos una cantidad de actividades industriales que han ido quebrando en la industria textil, la producción de telas, por ejemplo. O sea, en toda esta novelería de la apertura comercial unilateral, sin que además el gobierno ecuatoriano, tenga una política de fomento de la producción. Exacto. Ahí están los agricultores. Los agricultores se están quejando amargamente de que el Estado en realidad ha fracasado en su declaración, que es solo una declaración, de que va a fomentar la producción, porque incluso dictó una ley mal llamada de fomento de la producción, pero que en la que vemos que no hay nada de fomento de la producción. Es una ley simplemente que se alinea con las políticas del Fondo Monetario Internacional. Entonces, número uno, generar los excedentes dentro del país para cubrir el servicio de la deuda. Ese es el objetivo fundamental. Exacto. Del FMI. Ahí está la garantizar que los acreedores cobren la deuda. Segundo objetivo fundamental, ampliar mercados para las exportaciones de esos países. No le importa cuánta producción, cuántas fuentes de empleo se destruyen, porque ese no es el objetivo del FMI, ese debería ser el objetivo de los gobiernos, el cuidar, el asegurarse que los ecuatorianos tengamos empleo y no aumentar la precariedad de un mercado laboral que además siempre ha sido muy precario. Pero Vilma, le quería preguntar algo para ir cerrando ya, porque en estos momentos yo me retrotraigo a lo que algunos analistas y periodistas decían que lo único que pudo hacer Correa en su momento, Rafael Correa en su gobierno, era porque tenía un precio del petróleo alto y por lo tanto tenía el manejo de la economía en función de los ingresos petroleros. Este momento hay también una expectativa de incremento fuerte del precio del petróleo a propósito de lo ocurrido en Arabia Saudita. Si el precio del petróleo está alto, si hay ingresos mejores para el Estado ecuatoriano con este incremento, ¿por qué el Ecuador, voy a decir la pregunta obvia, pero para que nos entendamos, ¿por qué con precios altos del petróleo buscamos más deuda y nos endeudamos cada día más? Porque precisamente la forma en la que se está manejando la economía hace que la economía se mantenga en recesión, y al haber recesión también los ingresos fiscales se merman. Yeah. Es decir, la forma lógica de incluso querer pagar una deuda es trabajando más. Si nosotros trabajamos más, tenemos más ingresos y con esos ingresos el Estado recauda más, aumenta la recaudación y podría cubrir el servicio de la deuda. Pero en la lógica del Fondo Monetario Internacional hay una recesión, ¿no es cierto? La economía se mantiene en estancamiento, los ingresos fiscales caen y en consecuencia se aumenta el déficit y se necesita mayor endeudamiento. Pero entonces, ¿qué pasa con eso? El tercer objetivo clarísimo del Fondo Monetario Internacional: dar negocios rentables para el capital extranjero. Entonces ahí vienen y dicen, en esa campaña que se encuentran en este momento, ¿no es cierto?, una campaña de desprestigio de las empresas públicas. Dicen, miren, el Estado, qué mal administrador, ni siquiera tienen las cuentas claras y además las empresas, todas tienen, o la mayoría tienen pérdidas. Pero no se dan cuenta que el fin del Estado no es generar utilidades. El fin del Estado y en consecuencia de las empresas públicas es mejorar las condiciones de vida del pueblo. Es rentabilidad social, no rentabilidad financiera. Es rentabilidad social. Desde luego que hay que corregir los errores que se cometen en la administración. ¿Por qué? Porque lamentablemente a veces, o la mayor parte del tiempo, se hacen designaciones de los altos funcionarios de las empresas con fines políticos y no en base a concursos de merecimientos. Por ejemplo, China, ¿qué es lo que hizo para evitar que haya influencias políticas? Indexó las remuneraciones de los altos funcionarios de las empresas públicas a la rentabilidad de la empresa. Es decir, dijo, las empresas tienen que funcionar como empresas, lo que no quiere decir que no tengan esos objetivos adicionales, como es, por ejemplo, regular los precios del mercado. Pueda que entra una empresa a operar
con precios más bajos y les obliga a las demás empresas a que bajen los precios. Porque ¿qué es lo que pasa cuando se privatizan? Veamos la historia, recordémosla. Cuando pasa al sector privado, entonces sí, suben los precios y ahí sí dice, mire qué rentables son esas empresas. Pero a la larga el Estado se perjudica. Pero por supuesto, los ecuatorianos nos perjudicamos. ¿Por qué? Porque negocios rentables, por ejemplo las hidroeléctricas, ya están en la mira, ¿no es cierto? Aquí vienen los mismos compradores a hacer la valoración de las empresas para ver a precio real en cuánto se hacen con esas actividades rentables, que luego ellos sí suben los precios y entonces ahí sí son sumamente rentables. Vilma, le agradecemos muchísimo, se nos fue el tiempo, pero evidentemente queda mucho más clara la situación actual del país a propósito de esta compra de bonos. Muy amable por estar con nosotros. Gracias a usted. Gracias a Vilma Salgado por la atención y sobre todo también por explicarnos esta situación que aparentemente resolvería un problema de la economía, pero como nos ha explicado ella, a la larga va cargando con la economía. Vamos a hacer una primera pausa para volver enseguida y seguir conversando en este espacio. Vamos a la pausa. Punto Noticias. Conectando a la gente. Este noticiero usted lo puede seguir por nuestra radio en internet www.pichinchauniversal.com.es. Punto de encuentro con el invitado. Siete de la mañana, 54 minutos, estamos de vuelta aquí para seguir conversando y ahora está con nosotros Daniel Legarda, presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FEDEXPOR. El tema fundamental es que el Comité Empresarial Ecuatoriano pidió al gobierno, al Ejecutivo, el veto al artículo 74 del proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal, aprobado por la Asamblea el pasado 17 de septiembre, que busca penalizar quienes comercialicen suero de leche líquida. ¿Por qué lo plantean? ¿Cuál es el impacto que tiene? Porque al mismo tiempo, le planteo, Daniel, es que hay otros sectores que apoyaron esto. Es más, festejaron el momento en que esta aprobación se produjo en la Asamblea. Bienvenido, ¿qué tal? Gracias, muy buenos días y un saludo cordial a toda la audiencia que nos escucha esta mañana. Efectivamente se planteó esto debido a que a las agrupaciones empresariales dentro de la cual la que yo represento, la Federación de Exportadores, al igual que el Comité Empresarial, que somos parte del mismo, y todos defendemos principios empresariales, y en estos principios uno de ellos es la libertad de empresa, efectivamente. Claro. Y aquí vemos que existe lamentablemente la contaminación de algunos criterios que lo que pueden es llevar a que se esté legislando solamente para la excepción, para una excepción, para la mitad más uno, para la mitad menos uno. O para dos empresas, como pero han dicho. Pero hay vicios de que esto se pueda estar haciendo. Y esto no puede, trascendamos el tema de la leche, porque vamos un poco más allá. Este tipo de legislación le hace daño al país. Lo ha hecho durante mucho tiempo, lo hizo durante el gobierno anterior muchísimo, lo ha hecho históricamente, y eso es uno de los grandes impedimentos para que nuestro país, nuestro entorno productivo, nuestro entorno para que crezcan las empresas, para que haya confianza para la inversión, para el crecimiento, se vea truncado. Y quiero ir un poco más allá, ya desgranando, si se quiere, el tema sobre los puntos de este artículo, porque el artículo, más allá del tema del suero de leche, se refiere a la penalización por el no pago de los precios de sustentación. Exacto. Esa política es nefasta para el país, para el crecimiento de la productividad, para el crecimiento de las exportaciones agrícolas y agroindustriales. Esta es una de las principales políticas que impide su crecimiento y el crecimiento de la productividad de estos sectores. Cuando hablamos de precios de sustentación, estamos hablando del tema del banano, del arroz, del maíz. ¿Por qué lo haría? ¿Cuál sería la intención de castigar de esta manera, como usted lo plantea, a estos espacios, a estos sectores de la producción ecuatoriana? Porque los productos, vamos a poner el caso del banano, tal vez el más emblemático de exportación, pero los otros de igual forma tienen estas variables. En economía, sí. A pesar de que somos el principal productor de banano del mundo, nosotros no ponemos el precio del banano. Nosotros no imponemos en el mundo el precio del banano, lo impone el mercado. Las condiciones están dadas en base a una serie de variables que están dadas por el nivel de consumo en uno u otro mercado, varía además el precio de acuerdo al nivel de consumo de ese mercado.
la distancia que existe entre los dos mercados, la calidad del producto, el clima en determinado año que puede haber afectado para bien o para mal ese precio del banano. Existe también una dinamización de los mercados. Antes se realizaban contratos ya digamos a plazo fijo, se podría decir así, con las cadenas productivas y demás. Hoy ha evolucionado el consumo, hay nuevos retails, hay nuevas formas y hay mercados que se denominan mercados de spot, es decir, que compran no a través de un contrato, sino en base a una demanda puntual específica por una coyuntura de tiempo. ¿Y esta ley cómo lo perjudica? Cuando tenemos el punto que he mencionado ahora es, hay una variación del precio de la cual no controlamos, entonces dependemos en realidad del mercado. Si dependemos del mercado, lo que debemos hacer internamente es ser productivos para responder ante esas demandas del mercado. Nosotros entonces, si es que estamos poniendo un precio mínimo que pone una restricción enorme a esa dinámica, lo que estamos diciendo es desconocemos completamente lo que el mercado está haciendo. Nos ponemos una espada de Damocles nosotros mismos como sector productivo y como exportadores, sobre todo para la exportación. Cuando estamos trabajando en la productividad hacia atrás, existe un gran problema en nuestro campo, que es que muchos de los productores se fijan en el precio, su fijación está en el precio. Pero la verdad es que existe una brecha muy grande por mejorar de productividad. Claro. En donde podríamos, ¿qué quiero decir con productividad? Podríamos producir mucho más con el mismo espacio de territorio, con el mismo hectareaje. ¿Cómo? Mejorando las prácticas de riego, mejorando las prácticas agrícolas como tal. Hay muchísimos aspectos técnicos dentro de eso que dan mejoras. Claro. Y podríamos utilizar menos territorio para sembrar más y en este caso que los productores puedan utilizar una parte del territorio para sembrar, para tener otros cultivos adicionalmente. Pero cuando imponemos un precio mínimo como política de Estado y además penalizada en el Código Penal, lo que estamos haciendo es dando una señal pésima hacia el trabajo de la productividad, porque a la gente ya no le interesa entonces el trabajo en productividad. Se pasa a otro lado. Le interesa solamente Daniel, producir para el precio mínimo. ¿Cómo se explica usted que un gobierno en el que tiene un ministro de Finanzas que responde, digamos, a los intereses, a la visión ideológica, etcétera, de los empresarios, de los exportadores, de los productores, y al mismo tiempo en la Asamblea quienes votan por ellos son los sectores económicos y políticos afiliados o cercanos a esta tendencia ideológica del país? Es decir, ¿cómo se va a entender que ellos hagan este tipo de acciones? Es una excelente pregunta, primero porque hay que aclarar aquí, y esto me parece sumamente importante decirlo. La política de los precios de sustentación viene de un arrastre nefasto que se planteó por allá por los años 90, pero se empezó su penalización en el 2014, en el año anterior. ¿Por qué? Porque lamentablemente se acudió a una política clientelar que lo que hizo es dividir el agro. En vez de buscar la asociatividad, el trabajo en productividad, lo que se hizo es atender intereses clientelares. Y esto lo que hace en la práctica es termina con todos los esfuerzos por mejorar objetivamente con una visión de país la productividad. Se atendió intereses particulares, kits productivos, kits de semillas por aquí, un tractorcito por acá, pero no se trabajó en lo estructural. Hoy día estamos teniendo las fallas de eso y claro, suena políticamente correcto el imponer un precio de sustentación para que el agricultor tenga su ingreso. A la larga, esto lo que ha afectado mayormente es al agricultor. Pero yo he escuchado a Richard Martínez y a Otto Sonderhosner y al propio presidente hablar de que esto es producto de los encuentros y de los diálogos sostenidos con los sectores productivos y empresariales del Ecuador. Entonces, si ese fue el resultado, ¿por qué ustedes ahora están en contra? Estamos hablando de el precio de sustentación y la penalización que fue introducida en la Asamblea. Aquí el llamado de atención sobre todo es a la Asamblea Nacional, porque esto fue introducido en la Asamblea Nacional. Pero con los votos de los socialcristianos, Creo y Alianza País que están gobernando. El llamado de atención es en general para toda la Asamblea Nacional. Aquí lamentablemente, y por eso dije, se presta para legislar con políticas clientelares. Y por eso el llamado de atención desde el sector productivo es a la Asamblea Nacional para que se legisle en base a los intereses del país. Hay gente valiosa y yo sé que lo hay, que tiene esa visión de futuro de país, que puede pensar por encima del momento y del metro cuadrado y de la presión de un grupo o de una región en particular del país. Hay que pensar en futuro y la Asamblea y los asambleístas están llamados inclusive por ley a legislar en esa vía. Este tema puntual de la penalización fue introducido, como se dice en el lenguaje normalmente, de la noche a la mañana en la Asamblea sin un debate adicional, sin sustento adicional.
Ustedes y demás. le pedirían al presidente que vete este artículo, Por porque supuesto. le quiero leer para que nuestra audiencia entienda. Aquí tenía un mensaje de una persona que decía qué pasó. Este artículo busca reformar el artículo 308 del COIP, actualmente vigente, agregando esta nueva sanción. Establece: a la persona que no pague el precio oficial mínimo de sustentación establecido por el Estado para el banano, maíz, arroz o cualquier otro producto agrícola con fines de comercialización en el mercado nacional o extranjero, se le sancionará con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Imagínense, eso es nefasto. Insisto, no es de ahora, eso estaba desde el 2014 penalizado. La política de precios de sustentación está desde el 90 y pico, pero penalizado desde el 2014. Y ahora que se ha levantado el debate en relación a la inclusión del suero de leche, bueno, la solicitud es momento de revisar esto, porque estamos afectando nuestro agro. Somos un país por excelencia que tiene muchísimo potencial agroexportador. El mismo arroz tiene mucho potencial de exportar, pero uno de los principales problemas que tiene el arroz por los cuales no se puede exportar es porque tiene una baja productividad que incide sobre el precio. Claro. Somos un arroz relativamente más caro que el resto del mundo. Y aquí no estamos hablando de... dejemos de lado, por un lado, porque sin duda tiene su afectación, pero dejemos por un lado que somos país dolarizado, claro. Tema de salarios o demás. Y eso ya está en el país y nadie lo va a mover. Y ya llevamos 20 años con eso. Hay como mejorar el tema del empleo, sin duda alguna. Reformas al empleo se necesitan de manera urgente. Pero trabajemos en productividad. No nos fijemos en estas políticas cortoplacistas de poner el precio mínimo, que suenan bien, que puede vender, pero que sabemos en la práctica, quienes algo conocemos y quien trabaja en el agro lo sabe, esto en la práctica lo que hace es terminar con el trabajo por mejorar la productividad. Entonces se va a pedir el veto, ustedes van a tener reuniones, gestión para que el presidente de la República, con la potestad que le da la Constitución, vete este artículo. ¿Y cuál sería la salida a eso? ¿Eliminar todo el artículo o cómo? Yo creo que no hay que dejar de desconocer que es un tema que tiene su sensibilidad política y que hay que tratarlo, tal vez tome tiempo el tratarlo, pero lo ideal sería despenalizarlo y empezar a mantener algunos, para desmontar esta política, es tener algunos rangos que se pueden establecer de precios referenciales, digamos, y el trabajo que hay que hacer, al cual no podemos escapar, Orlando, es el trabajo de productividad y de asociatividad en el campo. Esa es la mejor forma de mejorar los ingresos de la gente. Y lo digo por la experiencia que hemos tenido trabajando con varios sectores, claro, donde hemos visto estas brechas enormes que hay. Y de ahí hay un espacio enorme para trabajar, ¿no? Esto no se ha hecho, no se hizo en el gobierno anterior habiendo tantos recursos, Orlando. Es una vergüenza que en nuestro país el campo no haya podido trabajar en cosas de futuro serias. Nuestro campo está sumamente afectado, sumamente golpeado, claro, y políticas como estas lo único que han hecho es fomentar ese clientelismo, ese populismo y dejarnos en una situación muy delicada de competencia frente al mundo, porque no nos podemos cerrar frente al mundo. Claro, pero la pregunta para finalizar entonces es, si ustedes son partidarios de esta línea de producción exportadora, ¿usted cree que este gobierno está favoreciendo la importación? Porque conversábamos con Vilma Salgado lo que está pasando en el Carchi, por ejemplo, que ya es un síntoma muy delicado de lo que está pasando. Si es que esto está pasando a favor de un sector de los importadores, ¿cuál es entonces la salida para resolver lo que usted acaba de mencionar? La producción nacional en caída, el consumo en caída, y en esas circunstancias también las dificultades para los ciudadanos, para los trabajadores y también con efectos en el desempleo. Bueno, es muy importante la pregunta porque yo creo que los enfoques en relación a la entrevista anterior que tenía Vilma son radicalmente distintos. Reconocemos que hay un problema, sin duda alguna, hay una baja del consumo. Esto es, la baja del consumo y lo que está pasando hoy en la economía era algo que tenía que pasar lamentablemente, porque luego de la farra viene el chuchaqui, como se dice, ¿sí? Y luego de haber dilapidado los recursos y haber tenido un endeudamiento sumamente agresivo, lo que hoy día no podemos salir de gratis, como se dice. Lamentablemente hay un golpe. Aquí hay un debate sobre qué tan rápido van las reformas del país o no. Nosotros pensaríamos que debería ser más rápido las reformas económicas que se estén planteando, pero decía, el enfoque es radicalmente distinto porque se habla de las afectaciones que tienen, y ante estas afectaciones lo que al menos en el criterio de la entrevista anterior, lo que se quiere fomentar es nuevamente medidas que son más problema, que es proteccionismo, este tipo de precios de sustentación, cosas por el estilo. Eso no ayuda en absoluto, y ha quedado probado porque ha sido algo que se ha intentado, sobre todo en el gobierno anterior. Lo que necesitamos como país es, sí ir a la apertura inteligente de mercados, porque Ecuador es un mercado pequeño de 17 millones de habitantes. No nos alcanza acá adentro para
para poder salir adelante, Orlando. Necesitamos abrir mercados. En Estados Unidos, por no haber tenido un acuerdo, estamos perdiendo mercados de nuestros productos de exportación. Necesitamos producir, pero con lo que está pasando en este momento no vamos a producir, no vamos a tener dólares. ¿Y en qué condiciones vamos a competir con economías que se están cerrando como la de Estados Unidos? Por eso la clave es trabajar en la productividad y en la competitividad. Cuando hablamos de esta agenda de productividad, está bien, la agenda comercial se tiene que seguir. Yo creo que eso es importante. Está bien que las finanzas públicas se deben de poner orden. A nuestro criterio debería ser un poco más rápido. No comparto el criterio de que las empresas públicas pierdan plata y sea un interés social. Entonces, pero CNT está ganando plata y la quieren vender. Estamos en una contradicción tremenda en ese sentido, porque claro que sigan nomás perdiendo plata, pero y nos cuesta a todos los ecuatorianos, y después criticamos también el déficit fiscal. Entonces hay que tener un debate serio, de altura aquí. Pero no me quiero salir del tema. Tenemos que trabajar fuertemente en la agenda de competitividad. Eso lamentablemente lleva mucho retraso en el país. Yo creo que las autoridades lo tienen claro. Esperemos que en este último trimestre, que sabemos de alguna forma que se han comentado que vienen algunas medidas económicas, se trabaje también en un paquete de medidas que vayan a mejorar la productividad, que vayan a mejorar las condiciones. El tema laboral dentro de esto es clave, porque tiene dos caras de la misma moneda. La una, que es la más importante, es la demanda de la gente por empleo. La gente lo que quiere es empleo y empleo. Y la calidad del empleo también. Por eso, estamos hablando básicamente de lo mismo, porque ahorita la gente está buscando cómo mantener un ingreso, pero sin empleo formal. Ajá. ¿No es cierto? Lo que buscamos es que se creen empleos formales en ese sentido. Pero para hacer esto, lo que necesitamos es también acudir a ver la realidad. Es bueno el discurso populista de defensa de los derechos y de no regresión y todo. Sí, nadie quiere regresar en los derechos, pero tenemos una normativa laboral que responde a los años 50. Que está completamente desactualizada, uno, de lo que demanda la gente, porque la gente demanda trabajo y demanda movilidad, demanda que sea mucho más fácil el poder tener 2 empleos si así lo deseo. Si yo quiero tener 2 empleos en este país, no puedo. Los horarios son tan rígidos de trabajo que una madre de familia o un padre de familia que podría tenerlo, no lo puede hacer, porque es sumamente rígido y difícil para las empresas poder adaptar eso, y para el empleado también poder encontrar que eso se dé. Entonces necesitamos sí o sí racionalizar nuestra normativa laboral, acudir a modernizar el marco laboral para atender primero esa demanda de la gente, segundo la demanda de las empresas y sobre todo de las MIPYMES. Claro. De las MIPYMES, Orlando. Hablamos de empresas, y yo he hablado con muchos empresarios que dicen: yo tengo un proyecto para crecer, duplicar mi producción, ya sea local, parte local, exportación también. Es una MIPYME que, por ejemplo, produce en ventas, digamos, alrededor de 4 millones. Son algo así como 20 y pico empleados. Podría duplicarlo, hacer casi 50 empleados. Pero debido a las normativas laborales tan absurdas que existen en nuestro país, que con el objetivo de proteger derechos, en la práctica lo que impiden es la creación de empleo. Entonces, esta empresa termina diciendo, claro, sí, está bonito en el papel el proyecto, pero actualmente bajo esas condiciones, sobre todo por la norma laboral, yo no puedo, no me bueno dan entonces tener un debate con Vilma Salgado también para compartir estos criterios. Gracias, encantado, Daniel, por estar con nosotros. Muchísimas y además gracias, gracias por explicar estos problemas que efectivamente están a la mesa de la discusión y que están en la mano del presidente de la República. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Muchas gracias. 8 de la mañana con 11 minutos, vamos a hacer la segunda pausa y enseguida volvemos para seguir conversando sobre temas de interés público y nacional. Vamos a la pausa. Inicio de espacio publicitario. El evento más importante del sector de la construcción del Ecuador. Feria Internacional Quito Construcción, del 16 al 20 de octubre del 2019, en el Centro de Convenciones Metropolitano. Equipos, herramientas, maquinarias, acabados, decoración, materiales, tecnología, academias, asociaciones y entidades públicas y privadas, finanzas, inmobiliarias. Reserva tu stand al 022-432-369 o al 0998-877-738. Cámara de la Industria de la Construcción, Camicón.
Fin de espacio publicitario. Punto de encuentro con el invitado. De la mañana con 13 minutos. Empezamos la tercera entrevista de esta jornada y está con nosotros Roberto Gómez Alcíbar, asambleísta de Creo, a propósito de los temas que ya tratábamos incluso con Vilma Salvado, con Daniel Legarda, y ahora también lo vamos a hacer con Roberto, porque efectivamente las reformas del COIP y el juicio contra María Paula Romo están en la escena y en el debate. Y le preguntaba fuera de micrófonos a Roberto si él había votado por la reforma que conversábamos con Daniel. Mire, buenos días con todos, un gusto estar acá. El problema de esto es que ya se sabía quién era el ponente del proyecto. Y el ponente del proyecto, pues lamentablemente a última hora estaba aclarando artículos sensibilísimos, como por ejemplo que la propuesta que ellos tenían es que el aborto se pueda dar hasta la semana 9, hasta el mes 9, por malformaciones, pero no había ni siquiera un informe formal de un prestador de servicios de salud que lo pueda registrar, ¿no? Entonces, cuando uno ve esas cosas, uno dice que hay un problema muy grave. Y cuando ya te conoce la historia también. Entonces, en esta cuestión, en esta parte del primer paquete que se votó todo, menos la marihuana, la incautación, el comiso y otras cosas, y el aborto, yo voté abstención porque a última hora agruparon las cosas de cierta forma y cambiaron los textos de una manera que era imposible realmente saber qué es lo que habían incluido. ¿Ya? Y fíjese usted, terminaron penalizando la comercialización del suero de leche una vez que ya está como subproducto de la parte de producción. Pero el viernes pasado, si no me equivoco, o jueves, si no me equivoco también, el presidente estuvo con los productores en Machachi y recibió el aplauso y el festejo de quienes apoyaron esta decisión. Pero más allá de la una o la otra cosa, usted me dice, comercializar un producto está penalizado, un producto que puede servir para alimentar a niños, que puede servir para generar otras industrias adicionales que generen empleo cuando no hay empleo hoy. Yo creo que esos temas son temas que no se pueden pasar tan a la ligera y penalizar la comercialización. Mire, esto... Aquí en el Ecuador se incautan papas y cebollas que vienen de afuera a veces. Y claro, porque hay una competencia, digamos, desleal en términos de que aquí es muy caro producir por la cantidad de impuestos que el gobierno impone, pues. ¿No? Entonces uno dice, hay algo que está muy mal en el Ecuador y el resultado de eso que está muy mal es que la gente no tiene seguridad normativa, seguridad económica ni seguridad física. Porque esta normativa que se acaba de aprobar de los sueros de leche, que era una cuestión que estaba por reglamento aguantada durante 6 meses, ahora se la penalizó de un momento a otro, porque eso no se debatió en ningún momento. Claro, nunca escuchamos esta discusión y cuando ya apareció la decisión... Ya estaba ahí. Claro. ¿Por qué? Porque la ponente... Jimena Peña, abusó. Y yo propuse, por eso, el otro día estábamos haciendo el Código de la Democracia y dije, miren señores, aquí tenemos una experiencia terrible con el manejo del COIP. Por favor, señores de la comisión, yo pongo una resolución para que ustedes, dentro de la comisión, como corresponde, decidan ratificar o no a esta ponente. Ahí hay 12 personas, pues denle la oportunidad a otra. Para que explique mejor. Para que no sea un desastre monumental el debate en el último minuto cambiando cosas y metiendo cosas que nunca se debatieron. Ese artículo de la leche, yo no lo recuerdo, bueno, tenemos memoria la que tenemos todos, pero eso no fue debatido, no fue propuesto por ningún legislador en el Pleno, estoy seguro de eso. Ya, Roberto, pasemos al otro tema, porque efectivamente ese tema ya de alguna manera lo tratamos en la entrevista anterior, pero lo que estamos pendientes ahora es hasta dónde el pedido de Amapola Naranjo, que cuenta con respaldo de 36 firmas para enjuiciar a María Paula Romo, cuenta con el apoyo suyo, y ¿en base a qué? Mire, la ministra de Gobierno, que es la llamada a garantizar la paz social, se identificó con grupos, con colores y frases que luego vandalizaron el centro histórico. ¿Usted se refiere a las personas que están a favor del aborto? No, es que no importa cuál era su tema. Ya, okay. Es que el fin político solamente es legítimo cuando utiliza medios que no atentan contra los principios democráticos ni contra los derechos fundamentales de las personas. Y si ella, al empoderar a cierto grupo,
ocasiona que vayan a vandalizar el centro histórico, que vayan a vandalizar bienes patrimoniales, que vayan a meterse a la casa del presidente de la República. Ojo, porque Carondelet es la casa del presidente, es el palacio de gobierno. Y si ella permite que ataquen al presidente, ella incita como cabecilla política estas acciones de violencia. No importa los grupos, importa la incitación por parte del Estado, en la persona de la ministra, a que estos grupos vandálicos quemen fotos de representantes ciudadanos y vayan a vandalizar la casa del presidente. Eso no es un mensaje para los políticos, eso es un mensaje para los ciudadanos, de que desde el Estado la ministra promueve la violencia, 1, y 2, de que si piensas distinto que la ministra y su grupo, pueden vandalizar tu casa, pueden ir en violencia contra ti. Y eso es algo que no se puede permitir en el Ecuador. El Ecuador necesita en estos momentos, cuando ese tema particular fue un tema muy delicado, muy sensible, la opinión del ministro de Gobierno, no es cualquier opinión, pues, es una opinión que causó la vandalización de bienes patrimoniales en el Ecuador y ella es la responsable. Pero no es la única causal, porque la asambleísta Amapola ha dicho incumplimiento de funciones, incremento de los femicidios, crisis carcelaria, incumplimiento de la ley de prevención de la violación contra la mujer y sobre todo aumento de la inseguridad, a la que se suma usted y también Lourdes Cuesta. A ver, eso, lo que yo le acabo de contar de los bienes patrimoniales y la incitación por parte de la ministra como cabecilla política de estos grupos, que además lo dejó en la impunidad, que vandalizaron el Palacio de Gobierno, ni siquiera está en el juicio político todavía. Ajá, exacto, sí. Esto es lo que pasó recientemente. Es evidente que la ministra ha incumplido sus funciones con respecto a la seguridad. Ayer hemos visto que han avaliado habido una balacera fuera de un colegio, han apuñalado a un señor que salía del colegio de arquitectos, no entiendo yo, que estaba trabajando ahí, un hombre 41 años que acaba de tener una hija de 3 meses, que estaba sacando su plata de su cajero. Aquí en República del Salvador y Portugal, por lo menos 2 asesinatos, uno de un... Filmados y difundidos. Sí. Ahí mismo en la esquina asaltaron a un asambleísta, ahí mismo en la esquina, ahí atrás, es cuando vimos las peleas de los cuchillos, ¿se acuerda de estos delincuentes? Entonces, en el mismo lugar, sistemáticamente, con semanas o meses de diferencia, un lugar que ya se conoce que es problemático, que no debería serlo, como ninguno, ni ahí se ve... asaltan una chiva, desmantelan a todos... ¿Y la policía dónde está? ¿Y eso qué contribuye? Primero, a la inseguridad que ahonda la inseguridad física, que ahonda la inseguridad económica. Porque el comercio, los negocios necesitan que la gente pueda ir a sentarse afuera de sus negocios o que llegue para poder comprar. Pero cuando la gente dice, no vayamos a comer algo que esté en la calle porque eso es peligroso, se cierran los negocios. Se cierran los negocios, y no solo porque la gente no va, sino porque el comerciante necesita invertir más dinero en seguridad, ya sea con un guardia, cámaras, que la cámara sirve para registrar el robo, pues, claro, pero no para disuadirlo como los guardias. Claro. Entonces la ministra de Gobierno está enjuiciada por el tema de la seguridad, del juicio político que hicimos Lourdes Cuesta y yo hace 9 meses, y que está siendo blindado en el CAL actual, el nuevo CAL, con nuevas personas, tiene las mismas prácticas del anterior. Pero que ustedes votaron, porque hay un acuerdo con Creo, PSC y Alianza País para desarrollar esas votaciones, esas comisiones. Yo no estuve en ese acuerdo, porque, mire, hay gente que tenía buena fe y que lo hizo de buena fe. Yo no creo que ese acuerdo le está dando buenos resultados al Ecuador. Hay 4 comisiones que tienen problemas, la asamblea... Que no trabajan, además. Sí, mire, yo estoy en la comisión de los trabajadores que tiene ese problema. ¿Y por qué? Porque si yo sé que quien el pleno, quien ese acuerdo decidió que trabaje, es una persona que yo ya he visto cómo trabaja 10 años, yo digo, mira, debe haber alguien mejor, yo digo, no. Una comisión es como un vehículo que lleva las leyes desde donde están hasta lo que son, a lo que deben ser, desde donde están hasta de donde lo que son a lo que deberían ser. Y si yo puedo evitar con mi voto que haya un conductor que yo ya sé que ha roto las leyes, que se excede velocidad, yo digo, se duerme. Un momento, yo voy a poner un pare ahí. Ya. Yo creo que eso se va a resolver pronto. Se merece la oportunidad alguien, creo que va a ser alguien de Alianza País igual, pero por lo menos que sea una duda. Y con el tema del CAL y el blindaje a la ministra María Paula Romo en perjuicio de los ecuatorianos, yo he escuchado a Patricio Donoso decir que el juicio no va a pasar. Pero es que no se ha enterado del nivel de seguridad que está el Ecuador, no se ha enterado... Pero Patricio Donoso es de su partido. Mire, es que no importa el partido, lo que importa es del lado de quién estás, pues. De los delincuentes que son encubiertos
políticamente por los ministros incompetentes que no hacen su trabajo o por los ciudadanos que no pueden caminar tranquilos por la calle. Del lado de lo que se hizo los últimos 10 años de no fiscalizar a los ministros que tenían que ser fiscalizados, o del lado del trabajo de los asambleístas, que es fiscalizar a los ministros incompetentes. Hay gente que dice que hay muchos juicios políticos, pero lo que pasa es que hay muchos ministros corruptos, pues. Corruptos en términos políticos, claro, ¿no? La corrupción política de no hacer tu trabajo bien como lo debes hacer, y eso es una crítica que yo lo hago frontalmente. Pero ¿cómo se entiende la postura de Patricio Donoso, de Creo, y de Roberto Gómez, de Creo? La postura de Lourdes Cuesta y de otros asambleístas del PCC. ¿Se rompió el acuerdo? ¿No hay ya un entendimiento viable alrededor de esta postura? Aquí la comparación y el resultado de la conclusión debería ser a raíz de qué es lo correcto y qué no. Yeah. ¿Hay que fiscalizar a los ministros o no? Sí, ¿Hay suficiente? ¿Hay que fiscalizarlos? Sí. Fiscalizar es desestabilizar, no. No fiscalizar es desestabilizar. Miren, en Carchi ya. Han habido unas protestas en Carchi ya en contra de la ministra Romo. Pero para el caso del Consejo de Participación se demoraron menos de 30 días el juicio, claro. Y el caso de la ministra María Paula con indicios, por ejemplo, de uso indebido de bienes con el uso del helicóptero, que lo vio todo mundo, que lo reconoció su esposo o compañero o pareja, y que además ha sido tan público, se han demorado tanto, estamos en septiembre, prácticamente empezar octubre, y eso ocurrió en marzo. Se conoció cuando se conoce se denuncia, pues, sí, ¿no? El juicio se presentó en el mes de agosto, y ahora en el CAL, quien debe estar en la oposición, aunque no esté en la oposición, tiene que fiscalizar. Patricio Donoso blinda a la ministra diciendo que el juicio político no va a pasar. ¿Por qué? Se ha olvidado. Vea, yo no sé por qué él lo hace. Yo sé una cosa. Yo estoy 2 años en política. Quienes tienen 20 años en política han visto 10 veces lo que yo he visto. Aquí se ve de todo. Los que blindan a los ministros son los que se sirven de los ministros. Yeah. Muy poquitos son aquellos que tienen una razón superior. Pero la inseguridad es brutal en el Ecuador, está totalmente descontrolada. La ministra ha incitado a estos grupos a que vandalicen Quito, la ciudad donde Patricio Donoso es, pues. ¿Pero de qué se sirve Patricio Donoso del gobierno? Yo no digo que él se sirve, estoy hablando de los casos en general. Yo creo que él tiene que responder por qué blinda a la ministra, como el CAL anterior blindó a Glass, o como blindó a María Fernanda Espinosa, o como blindó a Carlos de la Torre, o como blindó a la ministra de Salud, demorando, menos el único juicio que pasa. Porque hay unas denuncias, por ejemplo, no denuncias, comentarios, rumores dentro de los pasillos de la Asamblea, que por ejemplo, asambleístas de PCC, uno menciono de ellos, y si me dicen que estoy equivocado me corregirán, César Ron, por ejemplo, se cuida mucho porque tiene a uno de sus parientes, no sé si es su hijo o algo, en un consulado, y así hay otros asambleístas que tienen a personajes cercanos, familiares, allegados, que tienen puestos, cargos. ¿Es eso a lo que usted está refiriendo? No, yo no me refiero a eso porque no lo sé. Yo creo que el asambleísta Ron, por ejemplo, firmó el juicio político de la ministra Romo, sí, él lo firmó y ha fiscalizado todo lo que tiene que fiscalizar, pero yo lo que digo es sobre el CAL y Patricio Donoso, que es el único miembro del CAL que se ha pronunciado para blindar a la ministra y darle la espalda a los ciudadanos. Esto es claro. Yo lo quiero decir así porque la verdad es que no entendería yo por qué él sale a solapar a una ministra que utiliza bienes públicos para irse de vacaciones a Esmeraldas, cuando hay otros transportes disponibles, cuando además se viola la normativa porque se esfuman pasajeros, pero el enardecimiento cuando María Fernanda Espinosa utilizaba los aviones para su candidatura, o Fernando Alvarado utilizaba los helicópteros supuestamente para surfear, o la ministra Vicuña utilizaba el avión para llevar también gente, ¿por qué ahí estaba mal y ahora esto no? Porque ahí se hacía escándalo en los medios y ahora no, pues. Es que, porque me refiero a los asambleístas más que el trabajo de los medios. Es que mucho pesa también la postura de los medios, en alguna medida sí, la agenda mediática impone también la conducta política. Mire, yo creo que está la pirámide alimenticia de ciudadanos arriba, prensa debajo de los ciudadanos, y debajo de la prensa y de los ciudadanos los políticos. Yeah. Lo que usted dice tiene sentido, absoluto, es una realidad, ¿no? Claro. Yo creo que cuando los ciudadanos que sufren un problema gravísimo de la seguridad, gravísimo, y que lo ven todos los días, se compatibilizan con el mensaje de la comunicación, hay cambios. Hoy no hay cambios.
la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que ha fracasado en la contención de la violencia y que tiene la ciudadanía intranquila caminando por las calles, ahora además incita a la violencia cuando se identifica con estos grupos que luego impunemente salen a vandalizar y destruir bienes públicos. Ella, al ser blindada por todas las cosas que ha sido blindada, empieza a creer que está por encima de la ley, pues. Pero, por ejemplo, tenemos periodistas como Carlos Rojas, que en Políticamente Correcto le propone como prácticamente le lanza la tarima electoral para el 2021 y dice va a tener un largo futuro esta ministra, a pesar de lo que usted menciona. Mire, es que yo creo que en los últimos 10 años tuvimos suficiente de políticos criticando el trabajo de periodistas. Yo creo que cada uno será juzgado por la gente. El periodismo debe ser juzgado por la gente, los políticos tienen que ser juzgados por los periodistas y por los ciudadanos. Yo lo que digo es que la realidad es que a la gente le están matando en las calles, a la gente la asaltan cuando sale a comer, a la gente la asesinan, a fiscales los balean, le roban en la tienda. Y la ciudadanía, ¿qué es lo que hace? La ciudadanía lo que hace es tomarse la justicia en sus propias manos y ahora los policías tienen que rescatar a los delincuentes que están siendo linchados por los ciudadanos. Es una cuestión increíble. Y más increíble todavía es que Lenín Moreno sostenga a la ministra en su gobierno. Mire, los asambleístas en la Constitución no dice Roberto Gómez tiene que hacerle un juicio político a Jorge Glass. No. La Constitución no dice Roberto Gómez tiene que hacer un juicio político a Carlos Vaca. Ajá. La Constitución no dice Roberto Gómez tiene que hacer un juicio político a María Paula Romo. La Constitución dice los asambleístas fiscalizan a los ministros, a los consejeros, a los presidentes, a los vicepresidentes. Eso estamos haciendo. Pregúntese quién no está haciendo ese trabajo. Y en el CAL están entorpeciendo eso. Y ojo, si en los últimos 10 años no hubiera habido el blindaje que hubo a los ministros, quizás no hubiera habido el escándalo de corrupción tal que hay hoy, sino que se hubieran ido apagando esos incendios conforme hubieran salido en esa época. Como también pasa ahora con los DINA Papers, que parecería que está tapado en la Fiscalía y está tapado en la Comisión de Fiscalización. Correcto. Hoy pasa lo mismo. Entonces, la inestabilidad, una oposición seria no anda pensando en que la inestabilidad se da cuando se fiscaliza. Anda pensando en que la inestabilidad se da cuando no se fiscaliza. Si la oposición está para decirle al presidente, vea presidente, usted es la última persona que tiene que perder su cargo hasta por constitución, porque para ser un presidente hay que hacer cosas muy específicas. En este momento están iniciando el proceso a Donald Trump en Estados Unidos. Y yo lo hice con el vicepresidente de la República, y yo creo que el caso de DINA Papers es muy parecido al del vicepresidente de la República, porque la Fiscalía tuvo la teoría de que el acceso que tenía el tío del presidente, por ser una persona de poder, le permitió al sobrino, al tío, tener acceso a personas que tienen contratos con el Estado. Acá es muy parecido con el hermano, pero no he encontrado, no es igual. Pero no he encontrado todavía la articulación precisa para hacerlo. Una vez que se encuentre la articulación precisa para hacerlo, no dude que vendría un juicio político, no lo dude, por lo menos de mi parte. Pero no está todavía, porque cuando lo hicimos porque había un decreto presidencial del presidente anterior que políticamente le otorgaba la responsabilidad, que era lo que nosotros defendíamos. Pero el tema de la estabilidad es que uno como oposición le dice, vea presidente, esa ministra es la que le genera la inestabilidad, ya tiene manifestaciones en Carchi, tiene a la gente intranquila, tiene el Colegio de Arquitectos de Pichincha reclamando por la inseguridad, tiene a la gente diciéndole a usted que ya no quieren a la ministra como interlocutora, sino al presidente, al vicepresidente Sonnenhosner, que es un hombre que entra a la política, que es un hombre serio, que no fue parte del gobierno, y que está haciendo pues lo que mejor puede hacer en un trabajo que los ecuatorianos están reconociendo. Entonces, la inestabilidad los causan aquellos que blindan a ministros incompetentes. Así es. Que seguramente porque se identifican Roberto, con muy ellos. amable por tenerlo acá. Encantado, un gusto estar acá. Gracias. Amable, gracias Roberto, que esté muy bien. Gracias. Gracias a ustedes también por atendernos, 8 de la mañana con 31 minutos. Enseguida volvemos para el panel sobre protección de datos. Vamos a la pausa. Punto Noticias. Para mentes críticas y libres. Inicio de espacio publicitario. ¿Alguna vez te imaginaste estar en 2 hemisferios al mismo tiempo?
Sí, en la ciudad mitad del mundo puedes hacerlo. Contamos con 19 atractivos turísticos. La pirámide mitad del mundo. Monumento. Viviendas ancestrales. Plaza del Cacao. Estación del tren. Museo de la cerveza artesanal. Pabellones culturales y mucho más. Que puedes disfrutar con tu familia, amigos y mascotas. Atendemos los 365 días del año. Y cada fin de semana realizamos eventos culturales llenos de danza, música y color. Todo esto por $5. Vive la experiencia mitad del mundo. Fin de espacio publicitario. Todos los días en Pichincha Rimay disfrutamos de la vida. Más cercanos a las y los ciudadanos de Pichincha. Seguimos la huella a los personajes de cada rincón de esta provincia. Pichincha nos acoge y nos anima a conocerla y a quererla. Porque yo soy pichinchano de corazón. Yo también soy pichinchana de corazón. Edwin Coral y Melinka Huiracocha están en Pichincha Rimay, de lunes a viernes, 10 de la mañana. Pichincha Universal está en todas partes, toda la alegría con nosotros la compartes. Expresamos lo que quieres desde el centro del mundo, seguimos tu camino cada segundo. Pichincha Universal, desde el centro del mundo. Poder amar, conducir, trabajar, comer, leer y conversar sin que algo nos estorbe o moleste es algo muy agradable. Llegó la noche y la mejor música del mundo es un espacio informativo y musicalmente espectacular que le ofrece esa tranquilidad para realizar esas actividades. Llegó la noche con Francisco Aguirre, de lunes a viernes a las 19 horas. Diálogo directo. Ocho de la mañana con 34 minutos. Entramos a panel de periodistas. A mí me gustaba más la idea de mesa de periodistas, pero no han puesto panel de periodistas. Y está con nosotros Jacqueline Gallegos, bienvenida de Tambores de la Diáspora, programa que los miércoles a las 4 de la tarde está aquí en Pichincha Universal a partir de las 16 horas. Bienvenida, Jacqueline. Muchas gracias, la voz del pueblo negro en Pichincha Universal. Es un placer poder estar ahí, aquí en esta mesa, compartir. Un placer. Claro que sí. Paul Fernández, también estimado colega, periodista de larga trayectoria, a pesar de su corta edad, también bienvenido. Buen día, Orlando, gracias por la invitación y gracias por abrirnos la puerta para poder debatir un poco sobre este tema. Y José Robalino Mena también, querido compañero de largas jornadas periodísticas comunes y también de esfuerzos para sacar adelante este oficio. Bienvenido, Pepe. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos, amigas, amigos. Bueno, les hemos invitado para conversar, me interesa mucho hablar de este tema porque además que ha sido una causa personal con algunos compañeros y amigos, la protección de datos. ¿Ustedes qué idea tienen de la protección de datos? ¿Qué es esto de la protección de datos? ¿Cómo lo podrían enfocar, conceptualizar o definir? Jacqueline. Cuando hablas de protección ya estás hablando de un derecho. Y cuando hablas de un derecho estás ya hablando de personas. Por lo tanto es importantísimo. Porque se pareciera, es una información. Pero cuando estás hablando de protección, información, estás hablando de protección de derechos y estás vulnerando a alguien. Entonces de ahí la importancia que tiene, porque pareciera que es algo etéreo, que nadie sabe, que está ahí como en las redes. Exacto. Hablas de personas, de su intimidad, hablas de estas personas, niños, niñas, mujeres, familias. De la privacidad. Privacidad, que es algo inherente a las personas. Por lo tanto, ahora se ha tomado el tema como si fuese algo más bien mediático, como que si fuese algo más etéreo, pero finalmente estamos hablando de personas, todos nosotros. Claro, Paula, acaba de mencionar, Jacqueline, una cosa que parecería que es normal, evidentemente que solamente ocurre en el mundo cibernético, informático de las redes sociales, pero eso va más allá. ¿Cómo lo interpretas tú? Bueno, esto, como dice Jacqueline, es algo que se lo tiene que magnificar y se lo tiene que tener en su esencia normal. Tal vez para nosotros como ecuatorianos no estamos muy familiarizados con lo que es esta grave violación que se sufrieron a la intimidad, como dijo Jacqueline, que es un término muy bien empleado acá. Los datos que nosotros compartimos en redes sociales muchas veces lo hacemos públicos con mutuo consentimiento y muchas veces estos datos llegan desde otras perspectivas, pero lo interesante acá es que
en la red, en el internet están los datos de todos nosotros, están los datos de todo lo que hacemos, todo lo que comemos, donde nos movilizamos, están muchos de este tipo de información que es muy sensible, que se debería tener con mucho cuidado y hacerlo y manejarlo con mucha sensibilidad, ¿no? Claro. Pero ahora, Pepe, en cuanto a la ley de protección de datos que el gobierno de la noche a la mañana sacó de su bolsillo y dijo que 72 horas la llevó el ministro Andrés Michelena. Esta es una pelea de hace más de 10 años, al menos desde el año 2005 estoy sondeando, rastreando y monitoreando el tema de la protección de datos personales. ¿Por qué crees, de tu experiencia también de cobertura en asamblea y demás, por qué este tipo de legislación no se ha procesado? ¿Qué ha habido para negarla, retrasarla o olvidarla también? Lo que hay que primeramente aclarar es que no se trata de cualquier tipo de datos. Son datos personales, son datos que identifican a cada una de las personas, son datos privados, como decía la compañera, se trata de derechos, o sea, nosotros tenemos el derecho a que nuestros datos privados y personales sean respetados por todos. Lo otro, sí, lamentablemente detrás de la filtración de los datos, de la negociación de los datos por parte de bancos, de empresas privadas, de venta de productos, etcétera, están intereses económicos. Y justamente esos intereses económicos es lo que hace que los gobiernos o este gobierno no haya puesto el tema en la mesa de discusión y haya enviado un proyecto de ley, porque con toda seguridad están protegiendo a estas empresas, no solamente nacionales, sino transnacionales que tienen nuestros datos. ¿Cómo lo tienen? Eso habría que ¿Algo quiere decir, investigar. Paul? Sí, hay una acotación ahí. Justamente ayer sacó nuevas develaciones las personas que realizaron esta investigación, los investigadores de VPN Mentor, que es la empresa israelí que nos mostró esta filtración de datos. Carlitos sí tiene un poco la gráfica para que puedan conocerla la audiencia y las personas que nos siguen en Facebook Live. En el Facebook Live no pueden ver la información que tenemos pero para resumir un poco lo que nos decían es que para que tengan un conocimiento, había, como dijo José, empresas o gente que entraba a pujar y a subastar los datos de los 20 millones de ecuatorianos. Está registrado, está verificado eso. Sí, incluso había una especie de plan de suscripción que había para las personas, para que si yo solo quiero acceder a un 10% del total de datos, pagaba un porcentaje, si quiero acceder a la mitad, pagaba otro porcentaje. Y así, ellos tenían los datos actualizados hasta agosto del 2019. Conocían nuestros movimientos financieros, nuestros movimientos crediticios, nuestra ubicación, conocían exactamente todo lo que hacemos. Y es por eso que les digo, esta información es tan sensible que una ley de protección de datos sacada de la noche a la mañana para mí tiene muchos y Jacqueline, ahí tocaríamos el tema. ¿Qué debería ser una ley de datos? ¿Cómo debería plasmarse, concretarse una ley de datos? ¿De qué modo nosotros tendríamos que ser protegidos? Y lo otro, ¿cómo sancionar a estas personas que infringen esta intimidad a la privacidad? Mi lectura es la siguiente. Cuando tú miras que el Estado no está listo para esto, porque esto es como algo emergente, algo pasó, algo aquí no hemos estado preparados para esto, por un lado. Y por el otro lado es porque también se viene haciendo una práctica de esto. No es nuevo, para mí no es nuevo. Quiero decir, cuando estamos en cuestiones electorales, ¿qué nos pasa? No nos venden ahí así como una rifa a los partidos políticos y demás, la información. Se quiere hacer de verdad una ley porque debe estar protegido. Quiero decir, el Estado aquí está para regular. Para garantizar los derechos. Garantizar derechos, regulación y demás. Porque ¿de dónde se sacó esta información? ¿Quién la tiene y quién la está develando? Exacto. ¿Quién Entonces, les dio permiso para...? Bueno, la empresa se llama Novastrat, está identificada, los nombres, ¿hay un preso al respecto? No, las dos personas que rindieron versión salieron en libertad. Ahí están libres. Es que pareciera que es algo etéreo. Es que para mí es como, oye, eso pasa en las redes, pues vos has subido ahí tu información más o menos. Y Olavín estuvo 76 días preso por lo mismo, aparentemente, sí. Aparentemente, entonces, ¿tenemos una ley real? No la tenemos. Se está socializando, los ecuatorianos saben lo grave que es esto, cómo están comercializando detrás de lo que decíamos, que hay unos intereses económicos. Se está comercializando toda esta información. ¿A quiénes? ¿Con qué intereses? Porque además te digo, Jacqueline, si vamos por el lado estrictamente comercial de lo que se ha divulgado, pero en el caso, por ejemplo, de mujeres, ahí hay una comercialización de datos de jóvenes, niñas, adolescentes, que sirven para otros fines. En este caso particular, ¿tú cómo ves este tema? Sí. Ya. Cuando nosotros decimos que si no existe desde el Estado la regulación,
tú ya estás en vulneración. Claro. Y cuando hablamos de vulneración, el Estado dice, a ver, tenemos unos grupos de atención prioritaria entre nuestros niños, nuestras mujeres y toda la lista que tenemos, pueblos y nacionalidades. ¿Qué hacemos entonces cuando no hemos tenido estas garantías? Nosotros nos declaramos en vulnerabilidad. ¿De dónde? Del Estado. Entonces tenemos una ausencia del Estado de garantizar nuestra intimidad, nuestros derechos, y no solo eso, sino que estamos expuestos. Si como estamos expuestos, entonces estás vulnerable a cualquier cosa. ¿Y cómo te imaginas una ley de protección de datos? ¿Cómo sería? ¿Cómo debería ser? Claro, es que de eso no hemos hablado. ¿Qué debiera ser y qué está pasando? Porque tú dices, ¿qué debería? El Estado tal vez te debería garantizar a quién das, cómo das, porque tampoco cuando tú vas a una institución financiera, por ejemplo, y te dicen, no, yo necesito tú necesitas ahí tu vida más o menos, donde trabajas, donde vives, donde estás, con cuánto ganas, cuánto no. ¿En qué has gastado? ¿En qué no has gastado? Claro. Orlando, pero Pepe, solamente quiero precisar una cosa, porque un tema clave que está mencionándose aquí es que buena parte de los datos comprometidos, comercializados, son bases del BIES, bases del SRI y sobre todo del registro civil. Entonces, frente a eso, ¿qué hacer? Justamente lo que sería bueno es que la ciudadanía conozca cuáles son las consecuencias o los riesgos que corremos cada uno de los ecuatorianos si nuestros datos están divulgados en las redes sociales, si alguna empresa tiene. El problema es que los ecuatorianos todavía no entendemos la importancia de esos datos que tienen las empresas. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias que esos datos sean utilizados? ¿Cuáles son las consecuencias entonces? Justamente decía la compañera Jacqueline, decía la vulneración de los datos, y que sirven para muchísimas otras cosas, ¿no? No solamente para que llamen por teléfono a alguna empresa y te diga, le hemos contactado porque queremos venderle tal o cual cosa, ¿no? Es otra cosa más. Temas de seguridad. Ahí hay una cosa clave también. Nosotros también somos responsables de poner en el Facebook, por ejemplo, qué comemos, dónde comemos, qué compramos, qué usamos. Pero esas son cosas distintas. Y lo decías tú. Ajá, hay parte, como les hablaba, de esta filtración se puede dar por mutuo consentimiento. Hay aplicaciones móviles, juegos que nos permiten o nos piden un acceso para poder ingresar a nuestras cuentas de Facebook, de redes sociales, y como el 99% de las personas no lee o no leemos los acuerdos de confidencialidad y privacidad cuando aceptamos todos estos términos y condiciones, muchas veces ahí nos dicen de forma explícita: nosotros vamos a acceder a sus datos, para almacenarlos en una base de datos extranjera y utilizarlo de acorde a lo que nosotros creamos conveniente. Pero sí creo que son dos cosas distintas. Porque cuando yo me meto a Facebook, sí conozco más o menos cuáles son tácitamente a lo que me estoy exponiendo. Y yo lo estoy haciendo de modo consentido, que eso es muy importante. Lo que está pasando acá no es de modo consentido. Hay una desprotección estatal de esa información. Hay mucha información que vienen de instituciones financieras que quisiéramos saber los ecuatorianos. Yo quiero saber, que me digan cuáles son las instituciones financieras que están feriando nuestros datos. Claro, porque eso explica que de alguna u otra manera, en ciertos momentos a todo el mundo le pasa que le llaman al celular y dice: usted ha sido acreedor por su buen desempeño económico a un premio. Visítenos en tal empresa. Entonces yo les pregunto: ¿y usted cómo tiene mi número? ¿Cómo tiene mi dato? Es decir, ahí hay unas cosas que se están planteando, pero que van más allá, porque cuando uno dice vulneración de derechos parecería que habla de un delito mayor. La vulneración de derechos principalmente es que entren a nuestra intimidad, que es el teléfono. Por supuesto. Muchas aplicaciones hacen esto, como dice usted, pueden ingresar a nuestro teléfono. Bueno, hay muchas series futuristas y muchas películas que ya nos hablan de esto, de la vigilancia, incluso desde las cámaras de nuestros teléfonos, pero sin irnos tan allá. Para que tengan una idea, las telefónicas tienen acceso a nuestra ubicación en tiempo real. Nosotros siempre nos conectamos a una antena móvil, que la más cercana, para poder realizar una llamada. Entonces, si es que usted es una persona un poco más minuciosa, se pone a indagar o pone un poco de su parte para conocer esto, se van a dar cuenta que las telefónicas conocen en tiempo real si es que estamos viajando en trolebús, si es que estamos viajando en autos, si es que estamos en el centro de Quito, si nos movemos a los valles, estamos en el norte. Y eso, de cierta manera, el que alguien ingrese a esa información también nos expone y nos vulnera como personas en el ámbito privado, no solo por la información, sino que estamos expuestos a que cualquier persona, como les digo, con poco de tiempo, que sea un poco minuciosa, que conozca del tema, pueda saber a dónde nos movemos. Se han dado por esos secuestros, se han dado por un montón de cosas que han estado ahí siempre, que últimamente se han empezado a ventilar,
por este tipo de filtraciones. Recordemos también que Facebook hace un poco más de un año enfrentó un proceso judicial, ¿verdad? En Estados Fue Unidos. a la corte, al Congreso de los Estados Unidos, al Parlamento, lo que diríamos acá la Comisión de Fiscalización. Pero Pepito, hay una cosa que también es clave. ¿Hasta dónde lo que menciona Jacqueline es de absoluta responsabilidad del Estado? Porque aquí parecería que le cargamos todas las culpas al Estado, pero en realidad esto ocurre en el ámbito privado, es decir, son empresas privadas. Ya pasó con GEA, que era propietario, el secretario de la presidencia, ha pasado con esta empresa Nova Strat, que es privada, es decir, el sector privado también vulnera derechos por esa vía. Claro, pero lamentablemente es el Estado el que tiene que proteger nuestros derechos, sea en el sector público o sea en el sector privado. O sea, el ámbito no importa, pero es el Estado el que debe garantizar el respeto a nuestros derechos, garantizar nuestros derechos a la intimidad, en este caso, ¿no? Entonces, sí creo que el Estado es el responsable y lamentablemente los funcionarios no se han puesto a pensar, o los ecuatorianos no nos hemos puesto a pensar en todas estas problemáticas que tenemos ahora, porque si bien es cierto, esto sucede desde hace mucho tiempo, pero recién los ecuatorianos, los funcionarios, las autoridades están pensando justamente en cómo proteger los derechos de los ecuatorianos. Jacqueline, ahí ¿qué rol juega la sociedad civil? Porque de alguna u otra manera también es responsabilidad o corresponsabilidad ciudadana el que la presión, la movilización, el debate, la generación de opinión pública puede generar también una decisión al respecto, pero parecería que sobre estos temas la sociedad civil está prácticamente congelada. Cuando tú no conoces, no hablas de lo que no conoces. Esto le compete a la autoridad, al Estado, ponerlo sobre debate. Cuando tú no conoces, ¿qué sabe la persona? Ustedes han visto lo que pasa en el Seguro Social. Se formó una situación ahí de ayudar a las personas, porque ahora todo es por las redes. Nuestros abuelos, nuestros tíos, no saben cómo se maneja siquiera un computador. Tú vas ahí y tienen una sala con un servicio del Seguro Social, donde hay una persona que te ayuda, van nuestros mayores, es llena esa sala de nuestros adultos mayores, y le dicen, vea haciendo, ¿qué es que necesita? La clave necesito, con toda la vulneración de su información. Claro, pero además con la confianza de que se trata de una institución pública, porque yo me acerco a una institución, le doy la clave y después esa persona puede hacer uso de esa clave. Tú me dices, mi responsabilidad social como una ciudadana. ¿Qué va a saber esta persona? Ella está ahí para que le resuelvan eso específicamente. Y tú vas y le has dado tus datos, tu mail, toda tu información. Tu número de cédula, tu número y le has podido acceder a tu información en un sistema como es el Seguro Social. Ya, pero ¿cómo hacemos que la sociedad civil se empodere de esto? Lo debemos generar, es que las personas que estamos por ahí caminando normalmente, habrá un sector que habla y nos ponemos, y desde las mujeres se ha trabajado mucho la protección del ciberfeminismo, porque desde ahí has tenido un montón también de otras cosas. Tema, sí. Y hay unos sectores como esos que sí hemos trabajado esto. Pero para que esto sea un problema social como el que ahora nos encontramos, tiene que ser el Estado. Quiero decir, hay algunas cosas que son muy importantes que se hagan y que no son responsabilidad de la sociedad civil. Nosotros en este momento acabamos de descubrir que esto nos viene pasando. ¿Qué dice la gente? Si a mí me preguntas, Jacqueline Gallegos, como una ciudadana, mujer, afro, las mujeres hemos trabajado esto. Pero eso no se trabaja yo con mis tíos, con mi guagua, con la gente que está alrededor tuyo. Hay unos problemas en los que sí debiera ser conversarlo todos los días en la familia, y mira la responsabilidad de los medios ante esto. ¿Qué medios están informando y haciendo un debate sobre la importancia y la vulneración que está pasando en este momento? Ningún medio. ¿Qué significa Pero eso? además porque los medios son partícipes o copartícipes también de la utilización de los datos. Por supuesto. Y yo ahí sí quisiera preguntarle a Pepe o a Paul, este rol de la prensa también en esto ha sido muy precario. Es decir, el debate, yo me acuerdo en el año 2005, yo había salido del diario Hoy, íbamos con la organización Coalición Acceso para hablar del tema de la protección de datos, de la ley de acceso a la información pública, y nos veían así como con recelo, de qué vienen a hablar, de qué están hablando, y sobre esos temas no hay nada. ¿Son corresponsables los medios también entonces, Pepe? Por supuesto, porque lamentablemente no ponen en el tapete de discusión estos problemas que pueden acarrear, como ahora están acarreando, tanto riesgo para la seguridad de la persona. Y como decías tú, Orlando, lamentablemente también los medios de comunicación están inmersos en eso, porque conocemos que los dueños de los medios de comunicación, ¿quiénes son?
son también propietarios de empresas, exactamente, y que bancos se dedican a esto. Claro. Entonces, Paul, hay una cosa que es importante. El ministro Andrés Michelena ha lanzado con una profunda campaña mediática en redes a la que le retuitean los infocentros y demás, el Ecuador Digital. ¿Cuánto tiene de garantía o de aproximación a lo que estamos hablando esta estrategia del gobierno en el llamado Ecuador Digital? Bueno, el Ecuador Digital se concibe como una estrategia para dotar del acceso o la accesibilidad a Internet, para ser algo más exactos, a la ciudadanía. No contemplaba esto. A partir de la filtración que se dio la semana anterior, como les dije hace un momento, con una suerte de apuro, el ministro empezó a hablar de una nueva ley que se iba a enviar a la Asamblea, se le envió en 3 días. Y bueno, o sea, muchos dicen, no he tenido todavía el tiempo para leer toda la ley, pero dicen que es un copy-paste de leyes de otros países. De otros países. Sí, escuché que era muy similar a una ley de Uruguay. Entonces, tendríamos que, como dice José, tener sobre el tapete estos temas. ¿Por qué? Porque al hacer esto una suerte de apuro, primero la Asamblea no la va a aprobar para este año. Tienen que entender que se necesita 45 días para el primer debate, 45 días para el segundo debate, luego tendremos 30 días hasta que se dé el veto presidencial y otros 30 días si es que regresa a la Asamblea. Estamos hablando de alrededor de 5 o 6 meses, no se lo va a hacer en este año para que la ciudadanía lo entienda. Nuestros datos siguen en intemperie, siguen desprotegidos. Lo que se tiene que hacer, y algo que coincido mucho, es concientizar de esta problemática a todas las personas. Muchos amigos o muchos conocidos que tenía fuera del país me alertaban y me decían, mira, estoy aquí en Suiza, estoy aquí en México, estoy acá en España, y me decían, mira, esto pasa, esto es verdad lo que se filtraron, 20 millones. Es el único país que ha vivido una situación de esta naturaleza, ¿verdad? Exacto, pero para nosotros es algo tan natural, algo tan normal que ni siquiera lo prestamos mucha atención. Fue un tema de un día, de 2 días y se murió ahí, pero ellos me dicen me alertaban, me dice, pero tú tienes idea de la información a la que tenía acceso esta empresa Novestrad. Era algo sumamente delicado y como decían los investigadores, esto es solo la punta del iceberg, el tener esta información crediticia, bancaria. No, pero además yo quiero insistir que si está Silvia Estrella por aquí, insista con la entrevista al ministro Andrés Michelena para que nos venga a explicar en qué consiste la estrategia de Ecuador Digital, porque si bien es cierto, prolifera, estimula el desarrollo del Internet y de las redes digitales y demás, también se vulnera en la misma proporción si no tenemos las garantías. Pero que nos explique el ministro, que es el llamado, no solamente a lo que está pasando con esta estrategia de esas brechas digitales que existen en el país, que nos diga qué sí se están haciendo, que nos expliquen la ley, que comencemos a socializar. Estamos diciendo que qué medios han hecho esto. Los medios tenemos una responsabilidad social y tiene que ver con eso. Entonces, los medios tienen esa responsabilidad en la que tú dices, generamos opinión, la gente se está informando, le estamos diciendo, no solo noticioso, pues no es solamente que pasó esto, como estamos hablando de que fue una noticia de 2 días, y afuera nuestros panes están así, oigan, están bien, no te has metido a tu cuenta, ¿sabes? Si tu Facebook ya revisaste, hay algo anormal, viste, cambia tus claves de seguridad, afuera. Bueno, lo único que quedaron ahí es que nos dijeron que hay que cambiar las claves y no es solamente cambiar las claves. Tomen en cuenta que uno de los puntos de este plan de Ecuador Digital que se quiere implementar para el 2020, lo mencionó el señor Michelena hace algunos días, es la recedulación, pero esta vez tener un reconocimiento facial para poder hacerlo. Otro tema. Rafael Bonifaz vino acá a esta radio, estuvo en Enclave Política también y dijo que eso es muy delicado. Es muy delicado. Al que tenga tiempo, las personas que nos escuchan, revisen el documental o el libro de Snowden, es algo sumamente delicado y un poco sobre esto. Si lo podemos distribuir aquí, si quieren, ingresen a la página web. Y nosotros lo subimos. Lo subimos del libro Oportunísimo. Pero tomen en cuenta que a la par de este anuncio se informó que CNT iba a ser el data center donde se iban a albergar la información de todas las entidades públicas de un inicio y en un futuro se tendría pensado que toda la información de los ecuatorianos, la más sensible, se albergue aquí. Para hacer un símil y una suerte de ironización con lo que pasó. Como se reacusó al ciudadano sueco Olavini porque supuestamente accedió sin permiso a un servidor de CNT, ¿no? Repito, con ironización, ¿no? Él lo hizo desde un iPhone, ¿no? Según las acusaciones, y lo que ellos tenían es la captura de un print de pantalla de un iPhone. Sí. Se dan cuenta que acceder a un servidor público que va a tener la data de todo por medio de un teléfono celular es algo sumamente delicado. Entonces no sé qué implementos de seguridad a quien estén. Vamos a concluir entonces 8 de la mañana con 57 minutos, 1 minuto para cada uno, Pepe. Entonces, si habría que concluir algo de esto, ¿cuál sería tu conclusión? Que
Los ecuatorianos debemos ya empoderarnos, como decías tú, de este tema para tratar de conocer un poco más de los riesgos que corremos si nuestros datos personales pueden ser comercializados por cualquier empresa. Claro que sí. Jacqueline, tu conclusión. Los medios tenemos una responsabilidad con esto, también tenemos una exigencia al Estado, porque esto no es que los ciudadanos son los culpables. Aquí hay un Estado que debe garantizar tus derechos y en este momento están siendo vulnerados y necesitamos respuestas. Entonces sí necesitamos escuchar y entender todo lo que tiene que decir, en este caso, el ministro Michelena. Claro, la invitamos y yo sí sugeriría, para que Silvia Tella lo tenga presente, que si Jacqueline Gallegos le puede entrevistar, que sea ella la que le entreviste a Andrés Michelena y no crea que si soy yo Washington Yepes vamos a tener otra postura política. Tu conclusión, Paul. Como dijo José, como dijo Jacqueline, simplemente es la conciencia social que tenemos, que debemos tener sobre la importancia de esto. Aparte también necesitamos un empoderamiento colectivo para exigir al Estado que nos garantice estos derechos y que no se siga echando la culpa a todo el mundo sin asumir la propia responsabilidad como lo ha sido costumbre. Claro, deberíamos incluso abrir un espacio de educación digital en Pichincha Universal para poder hablar sobre estos temas. Gracias a Jacqueline, siempre será bienvenida para hablar de estos temas. Gracias. Encantado de tenerte aquí, a Paul Hernández y a Pepito Robalino. 8 de la mañana con 58 minutos, ha sido un gusto reemplazar a mi querido y viejo amigo Washington Yepes en esta ocasión. Ojalá vuelva más recargado las pilas, venga con ganas de meterle todo el ñeque posible, y a continuación la oreja a cargo de Pepe Robalino también se quedará aquí para seguir trabajando. Y doña el Inca de Guairacocha también está lista para trabajar y acompañarnos en la producción de este trabajo. Y a Karina también, y a don Carlitos, que también nos acompaña desde temprano. Con el frío que ya se despeja, nos despedimos. Y con ustedes, hasta mañana.